Pasaje del capítulo 18 de Jeremías es uno de los más conocidos posiblemente. Hay incluso alguna canción, cuando yo era pequeño recordaba alguna canción esta semana que trataba acerca de eso. Estamos en manos del alfarero, ¿verdad? Y que la pregunta retórica que se hace Dios en esa imagen que le muestra a Jeremías: ¿no seré yo capaz de hacer esto con mi pueblo? ¿No será Dios capaz de hacer eso con tu vida y con la mía? Es una pregunta retórica que tiene una respuesta muy clara, ¿verdad? Sí que puedo, sí que Dios puede hacerlo. Fijaos que después del mandato que vimos la semana pasada a Jeremías, de que fuera y se comprara ese cinto de lino, este mandato pues parece poca cosa, ¿verdad? Pues mira, Jeremías, desciende a la casa del alfarero que yo te voy a mostrar algo. Y Jeremías pues va y lo hace. Y independientemente, y va en la línea de lo que hablábamos la semana pasada también, Dios puede pedirnos cosas aparentemente complicadas, extrañas, fuera de sentido, pero también puede pedirnos cosas de lo más normal y de lo más habitual. Él actúa más en lo cotidiano que en lo extraordinario, hemos enseñado alguna vez. Dios actúa más en medio de tu circunstancia diaria de lo que lo suele hacer de manera extraordinaria. Así que si tu interés está en encontrar a Dios o que Dios te muestre a ti en medio de circunstancias extraordinarias, déjame decirte que Él suele trabajar más habitualmente en nuestro día a día. Hace algunas semanas nos preguntábamos, ¿cómo se vive la espiritualidad en tu vida y en la mía? Pues de una manera práctica, ¿verdad? Desde que nos levantamos por la mañana hasta por la noche, nuestra vivencia personal debe ser un reflejo de esa relación que tenemos con Dios. Qué bendición que Dios está trabajando en la rueda. Qué bendición que Dios no está aburrido, no está sin hacer nada, sino que Él está trabajando en la rueda. Él está con las manos en la masa, con las manos en la arcilla. Y esa arcilla es su pueblo, esa arcilla somos tú y yo. Y qué bendición saber que en medio de aquellas cosas que pasan en nuestra vida y que nos destrozan, Dios está en la rueda. Dios puede rehacer aquello que se ha estropeado. Eso es lo que encontramos en su palabra desde el principio, ¿verdad? Cómo Dios crea este mundo, cómo Dios crea al ser humano y cómo el ser humano decide ir por un camino que le lleva a la destrucción. Incluso el pueblo elegido por Dios para ser ese camino de vuelta a casa también se estropea. Y Dios dice: Jeremías, no te preocupes, hazle saber al pueblo que yo estoy trabajando como el alfarero. Yo estoy sentado en la rueda, trabajando con las manos bien metidas en agua para rehacer esa obra. Ese pasaje, lejos de ser solamente una imagen bonita, es una realidad de los planes de bien de Dios para todo ser humano y para esta humanidad. Esos planes que Él tiene de restaurar vidas rotas, de restaurar esperanzas perdidas, de restaurar vidas sin sentido. Porque ya hemos hablado, ¿verdad?, que sus planes son de bien para todo ser humano y Él quiere que nadie se pierda y que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Después de esta señal en el capítulo 18, Dios le manda a Jeremías que haga algo en el capítulo 19, los primeros versículos. Ve a comprar de nuevo al alfarero una vasija de barro y lleva contigo a algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de entre los sacerdotes. Sal luego al valle del hijo de Himón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclama allí las palabras que yo te diré. Les dirás: oíd palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo traigo sobre este lugar un mal tan grande que a todo el que lo oiga le zumbarán los oídos.
Y un poquito más adelante en el versículo 10 y versículo 11 dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los hombres que van contigo. Uno puede decir, pobre Jeremías se está desfondando. Primero tuvo que comprar un cinto de lino que se echó a perder, ahora tiene que comprar una vasija y romperla físicamente delante del pueblo. Y con ese acto les dirás, versículo 11, así ha dicho el Señor de los ejércitos, de esta forma quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro. Los versículos 14 y 15 dice que volvió Jeremías de Tofet, a donde el Señor le había enviado a profetizar, se detuvo en el atrio de la casa del Señor y dijo a todo el pueblo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus aldeas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su corazón para no oír mis palabras. Pues ya estamos viendo durante todos estos capítulos que llevamos del libro de Jeremías la insistencia de Dios por advertir de una manera, de otra manera y de otra manera, y todavía faltan alguna que otra más, acerca de las consecuencias que tiene el hecho de que el pueblo de Dios le haya dado la espalda. Pero Dios sigue advirtiendo, Dios sigue alumbrando los ojos del pueblo de manera diferente. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿será esta la ocasión? ¿Será este el momento? ¿Serán estas las palabras? ¿Será esa la imagen que el pueblo necesita para reconsiderar su actitud, para reconsiderar su vida? ¿Será este ese momento definitivo que Jeremías verá con ilusión, que podrá experimentar cómo el pueblo le recibe y dice, pues, te hacemos caso a ti y al Señor? Pues por si queda alguna duda, ahí está el título de la predicación de hoy, ¿verdad? Jeremías, un ministro rechazado. Porque eso es lo que vemos en el capítulo 20. El capítulo 20 vemos que el pueblo había rechazado a Dios y de nuevo sigue rechazando a su siervo. Versículos 1 y 2. El sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como principal en la casa del Señor, oyó a Jeremías profetizar estas palabras. Y entonces Pasur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. No solamente no hubo una respuesta positiva, sino que ahora comienza la lucha física, personal y directa contra Jeremías. De alguna manera, como estamos viendo desarrollarse los hechos, la historia de Jeremías guarda un paralelismo al ministerio de Jesús que empezaremos a ver la próxima semana con la llegada del tiempo, de los últimos momentos del ministerio de Jesús, el domingo de Pascua y después domingo de Resurrección. Toda esa afrenta que Jesús empezó a sufrir durante su ministerio es lo que hemos visto sufrir a Jeremías, ¿verdad? El rechazo, el olvido, el no hacer caso, pero entramos en la fase de la confrontación directa, física, contra Jeremías. Rosy hablaba acerca de ello hace un ratito. Cuando Esteban estaba siendo, o antes de ser apedreado, el mensaje que terminó de hacer que la ira de los judíos fuera contra él de manera directa y que le cogieran y le apedrearan, fue cuando Esteban pronunció esas palabras de ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7 y versículo 52. Jeremías fue uno de esos profetas a los que el pueblo judío persiguió. Y la afrenta no fue pequeña. Fue tenido entre líneas, fijaos la enseñanza que podemos sacar.
Fue tenido por loco, por delincuente y por indeseable. Y no me lo invento por nada, es porque el pago que recibió fue el pago que tenían los locos, los delincuentes y los indeseables. La función de Pasur como principal del templo era cuidar la casa de Dios, proteger el templo de tales personas. Y le infringieron el castigo que la ley estipulaba, hasta un máximo de 40 azotes, según Deuteronomio 25:3. Y fue puesto en un cepo a la vista de todos, en una de las puertas de acceso al templo. No sé si alguna vez os habéis preguntado cómo serían esos cepos. Pues eran divertidos. Ahí he puesto una imagen, porque el cepo estaba puesto justo, nos dice, a la entrada del templo, en la plaza de entrada del templo, bien visible cuando las personas iban a acceder a la casa del Señor. Allí es donde Jeremías fue puesto, y si lo queréis un poquito más cerca, pues ahí está el zoom, por si no se ve bien. Ya no solamente los 40 azotes que recibió, sino fue puesto en ese cepo, cuya postura podéis ver que es totalmente incómoda, ¿verdad? El hecho no era solamente que fuera un escarnio público ahí en medio, sino que sufriera. Y ya lo había hecho a través de los 40 azotes. Así que ahora el tiempo que estuviera puesto ahí en el cepo, rodeado por la multitud, viéndole pasar vergüenza, además estaría sufriendo. Hasta esa mano que le están poniendo para poner el cuello hacia abajo estaría tocando sus latigazos. Creo que ninguno de nosotros estaríamos a gusto en esa postura, ¿verdad? Ese fue el rechazo que recibe Jeremías. Y además, no perdamos de vista un pequeño detalle, que no sería un castigo físico, sino emocional. Pasur, el principal del templo, muy seguramente era descendiente de su propia familia. Recordad que al principio del libro se nos presenta a Jeremías como hijo descendiente de una familia sacerdotal. Así que imaginaros todo eso mezclado. El rechazo de aquel que está allí y que tendría que ser quien estuviera respaldando su mensaje porque venía de parte de Dios, es quien le infringe ese castigo. Los versículos 7 al 10 de este capítulo 20 nos dicen o recogen uno de los lamentos de Jeremías. Otro texto que seguro que habéis escuchado en algún momento, pero que quizás no habíamos encuadrado dentro de este momento, de este episodio de sufrimiento. Jeremías levantó su voz y dijo al Señor: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. ¿Cuántas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día? Y por eso dije: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. He oído lo que muchos murmuran: terror por todas partes, denunciadle, denunciémosle. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían mis enemigos: quizás se engañe y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Fijaos los sentimientos de Jeremías. En algunas palabras que dice incluso nos recuerda al sufrimiento que Job
expresa en su libro. Por si fuera poco todo ese sufrimiento físico que estaba pasando, además está sufriendo emocionalmente. Está cargado con la duda de un mensaje que no se cumple, cargado con las heridas en su autoestima, viéndose allí denigrado de esa manera, la traición de sus amigos más cercanos, como dice el versículo 10, que están allí viéndole y diciendo, a ver si se arrepiente de todo lo que está diciendo, a ver si cambia, a ver si claudica. Jeremías parece que solo hace recibir dolor y rechazo, ¿verdad? Pero aún en medio de esa prueba, no puede dejar de hablar del Señor. En medio de esa prueba no puede, intenta y dice, no quiero hablar más del Señor. No puedo soportarlo. Y cuando calla, lo que encuentra es que esa palabra que el Señor le ha dado arde dentro de él y no puede soportar guardarla y renegar de ese llamamiento que Dios le ha hecho. Sabía que lo que había en su interior era mucho más fuerte que las circunstancias que le estaban rodeando. ¿Dónde estaba Dios en esos momentos tan trágicos y duros? ¿Dónde estaba Dios en medio de ese momento? Pues el mismo Jeremías nos lo va a decir, versículo 11 en adelante. Mas el Señor está conmigo como un poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. El Señor de los ejércitos, tú que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Incluso, fijaos cómo nos anima, cantad al Señor, alabad al Señor, porque ha librado la vida del pobre de la mano de los malignos. Hermano, Jeremías puede sentirse acompañado, puede sentirse defendido, puede sentirse fortalecido porque conoce a su Dios y puede proclamar a voz alta que Él está con él como un poderoso gigante. Él lo reconoce y lo sabe, porque sabe que los justos, esto es, aquellos que le obedecen, también son probados, también son atribulados, también son perseguidos, también son condenados, también son traicionados, también son burlados, también son menospreciados y despreciados por los suyos. Esas realidades no siempre van a escapar de aquellos que son justos y obedecen al Señor. Son parte de la maldad que impera en este mundo y a veces nos puede alcanzar de una manera que nosotros no podemos controlar. Pero también vemos aquí esa confianza de Jeremías, de que el Señor ve los pensamientos, conoce y sondea los sentimientos de cada persona. Para Él no hay nada oculto. Por muy introvertida que pueda ser la persona, por muy apocada que sea la persona, por muy pocas cosas que se pueda sentir alguien, esconder esos pensamientos y esos sentimientos no van a ayudar. Son cuestiones reales que están ahí y que nos ayudan a veces el visualizarlas. Y también nos ayuda a saber que el Señor las sondea. Que aunque nosotros las callemos, aunque lo llevemos en silencio, el Señor conoce lo más profundo de nuestras vidas. También conoce Jeremías que Dios está con aquellos y por aquellos que confían en Él. Los que encomiendan a Él su causa. Eso es lo que Él dice, ¿verdad? He aprendido, he salido, veo que tú estás conmigo, Señor, porque a ti he encomendado mi causa. Versículo 12 al final.
Aquí viene una pregunta importante, interesante para nosotros. ¿A quién le gustaría sentirse acompañado de esa manera? ¿A quién le gustaría experimentar el acompañamiento, la fuerza, la guía, la presencia del Señor de una manera tan real como Jeremías la está sintiendo en sus peores momentos? ¿Te gustaría tener a Dios a tu lado como un poderoso gigante? En medio de tus luchas, en medio de tus dificultades, en medio de esos momentos donde tú crees que ya las fuerzas no están por ningún sitio. La clave es precisamente esa frase. Tienes que encomendar a Dios tu causa. Y encomendar a Dios tu causa no es rogarle a Dios que te ayude en un momento determinado de debilidad. Rogarle a Dios o encomendarle a Dios tu causa no es encender una vela y arrodillarte delante de una imagen. Eso es casi más superstición que otra cosa. Encomendar a Dios tu causa no es acordarte de Dios cuando las cosas van mal y olvidarte de Él cuando incluso te ha contestado. Encomendar a Dios tu causa tiene que ver con lo que Jeremías siente y vive, con la profundidad de su conocimiento de quién es Dios, la profundidad del conocimiento de que Dios es su Salvador, de que Dios es quien le ha enviado, de que Dios es quien tiene propósitos de bien para él y para su pueblo. Encomendar a Dios tu causa es todo eso que la palabra nos dice que tiene que ser la nota distintiva de tu vida y de la mía. Y fijaos, me he ido a algunos extractos de la palabra. Voy a comenzar por el que nuestro hermano Carlos compartió esta mañana en el grupo de jóvenes. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Fijaos la seguridad del salmista. Aunque mi padre y mi madre me abandonen y me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Y no es solamente una seguridad, unas palabras que quedan ahí en lo etéreo. Es una palabra de compromiso con el Señor. Enséñame, oh Dios, tu camino y guíame por senda de rectitud. Y en medio de ese momento de obediencia al Señor es que el salmista puede decir, hubiera yo desmayado si no creyese, si no supiera, si no tuviera la total certeza de que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, de que el Señor me ayuda aquí y ahora. Así que le pide al Señor, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. ¿Creéis que esas palabras son unas palabras sin sentido? ¿Creéis que alguien puede pronunciar esas palabras solamente desde un conocimiento teórico de quién es Dios? ¿Pensáis que esas palabras pueden ser pronunciadas de una manera repetitiva, como si fuera un mantra, como que pronunciándolas ya entonces Dios te va a ayudar? Hay una vivencia, hay un compromiso, hay un deseo de que lo primero sea vivir con, para y por el Señor, de obedecerle, un deseo de que el Señor muestre los planes de bien para tu vida y que tú y yo nos dejemos guiar por ellos. Salmo 34. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre, la persona que confía en Él. Y podríamos quedarnos ahí, pero no podemos quedarnos ahí. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No nos cansamos, hermanos, de decir que la palabra de Dios está llena de pactos condicionales. Que el Señor va a hacer su parte, pero que tú tienes que hacer la tuya.
que el Señor puede hacer más de lo que está incluso de su parte por misericordia y fidelidad a su nombre y por amor a ti, pero que lo que Dios espera es que nuestras vidas demuestren que realmente tenemos confianza en aquel a quien pedimos y clamamos. El Salmo 37, también un extracto. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos que Él haga. Y ya después yo veré, ¿verdad? Ya después, si el milagro se obra, entonces yo iré y haré votos. Ya iré y cumpliré una promesa. Es totalmente al contrario. Confía en el Señor, conócele, entrega tu vida a Él y entonces vas a experimentar que Él va a hacer. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Deja la ira y desecha el enojo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, los que saben que la justicia y el pago es del Señor y no nuestro, ellos heredarán la tierra. Joven fui envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, de nuevo dice, y haz el bien, y vivirás para siempre. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará. Fijaos este extracto del Salmo 119. Bienaventurados, felices los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tu juicio delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Señor. No me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Encomendar tu vida y mi vida al Señor es tener muy claro quién es Dios. Tener muy claro que Dios espera de nosotros esa fidelidad. Tener claro que andar como Dios espera que andemos, que vivir como Dios espera que vivamos, es la mayor muestra de bendición que Dios puede darnos. Que la obediencia puede conllevar persecución, angustia, desnudez, como dice la palabra en otros lugares. Que la obediencia puede traer el rechazo de aquellos que nos rodean. Pero hermanos, Jeremías fue rechazado por los hombres, pero fue fortalecido y vindicado por Dios. ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos nosotros? Hay una canción que me gustaría que podamos escuchar en este momento. Es una canción movida. Porque encomendar nuestra vida al Señor, encomendar nuestra causa al Señor, no es algo que tenga que mantenernos ahí abajo. Encomendar nuestra vida al Señor es la bendición de Dios para nuestras vidas. Y es como en el caso de Jeremías, que en medio de las dificultades puede animarnos a cantar y alabar al Señor, porque él siente cómo el Señor le ha librado de su vida, le ha librado del mal, le ha librado de aquellos que querían destruirle. Y eso solamente puede traer una palabra de alabanza, de adoración, de proclamación de quién es Dios.
Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y espero que tanto la letra como la música de esta canción que se llama Tu amor nunca me falta, pueda animarnos, hermanos, pueda hacer que nosotros hagamos esas palabras nuestras y que podamos ser animados a encomendar nuestras vidas al Señor. ¿Puedes darle, Claudio, por favor? Aquí estás. Todo está bajo control. Si en tus manos está, hoy
¿Pensáis que todas esas personas que cantan viven exentas de problemas? ¿Pensáis que esa canción ha sido grabada en los mejores momentos de la vida de las iglesias del sureste? Porque son nuestros hermanos. Ahí hay pastores y hermanos nuestros de las iglesias bautistas del sureste de España. Sé que pensáis que no. Sé que pensáis que no porque el miércoles también en el culto de oración hablábamos de eso. A veces pensamos que la vida tiene que ir de color de rosa y que lo raro es que a alguien le vaya mal. Y la palabra del Señor está llena de lo contrario, de que precisamente la obra que ha venido a hacer Dios y Cristo como última expresión de su amor por nosotros es traernos, es reenfocar nuestro sentido de la vida, del presente y del futuro. Mirad, hermanos, hay 3 cosas que me gustaría resaltar. La primera es que Dios siempre está obrando, aunque nosotros no podamos percibirlo. El corazón del hombre, dice la palabra del Señor, que es engañoso, ¿verdad? Tu corazón y el mío. Nuestra percepción de las cosas son totalmente diferentes de un día a otro o pueden variar durante el mismo día. Nuestros sentimientos cambian. Nos levantamos por la mañana hecho polvo y a lo largo del día pues parece que la cosa se va animando y ya vemos las cosas de otra manera. O nos levantamos eufóricos y a lo largo del día vamos decayendo y llegamos por la noche y estamos que no nos sostenemos en pie. Es por eso que tenemos que tener cuidado con la percepción que tenemos de las cosas. Nuestro estado de ánimo no puede ser lo que determine si Dios está actuando o no. Nuestro estado de ánimo no puede determinar que Dios esté a nuestro lado o no. Si estamos en un paisaje precioso, sin mascarilla, disfrutando de la naturaleza, ¡buah, qué bueno es Dios! Y si estamos aquí con la mascarilla puesta, yendo a trabajar todos los días, ¿dónde está el Señor? Así nos sentimos a veces. Permitidme que vaya a los extremos, ¿verdad? Los extremos de lo cotidiano y de lo simple. Pero pensamos que cuando las cosas nos van bien es porque Dios está a nuestro lado y cuando van mal es que no lo está. La experiencia de Jeremías, fijaos que es justo la contraria. Si estuviéramos en el cepo nos estaríamos preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora? ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Por qué a mí? ¿Os habéis preguntado eso alguna vez en el último mes o la última semana? ¿Por qué yo? Y a veces la cruel realidad es que nos topamos con la respuesta. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tú? ¿Te mereces más que nadie? ¿Me merezco yo más que nadie? Dios siempre está obrando, hermanos, aunque nosotros no lo percibamos. En segundo lugar, otra cosa que hemos visto hace no mucho tiempo, Dios no llega tarde. Dios llega cuando Él quiere llegar. Y ese es otro error de nuestros sentidos, el error del sentido del tiempo. Que queremos que Dios llegue cuando nosotros queremos que Él llegue. Y al final los perjudicados somos nosotros. El Señor ya está obrando, no le estamos viendo y entonces nosotros le pedimos que obre porque se retarda, ¿verdad? Según nosotros. El tiempo. He llegado a la conclusión de que algunas veces es el gran impedimento que tenemos para la fe. Porque queremos que las cosas ocurran a nuestro tiempo. Y si recordáis, Jesús se paró 4 días en Betania antes de ir a casa de Lázaro. ¿Lo recordáis? Lo vimos hace no mucho tiempo. Qué malo es Jesús, que no quiere que su amigo se ponga bueno. Es que Jesús no quería sanar a Lázaro. Jesús quería resucitarlo y demostrar su poder sobre la muerte. Y a veces nosotros queremos limitar el poder de Dios y sus planes porque somos egoístas y queremos que las cosas ocurran conforme a lo que nosotros queremos. ¿Has tenido últimamente la sensación de que Dios ya viene con días de retraso?
que está tardando más de la cuenta, que Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? El rey David expresó esa angustia también en el Salmo 69. Cansado estoy de pedir ayuda, llegó a escribir. Tengo la garganta reseca, mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Sin embargo, hermanos, Dios nunca llega tarde. Él llega cuando quiere llegar. Y en tercer lugar, en medio de la prueba, vemos a Jeremías levantando su voz sin poder retener dentro de él la palabra. Hemos de reconocer que no todas las personas somos iguales. Cuando vienen las malas circunstancias, cuando viene el decaimiento, cuando viene la amenaza de la depresión incluso, cada uno de nosotros podemos reaccionar de una manera diferente. A mí lo que me viene es salir corriendo. Ya cada vez puedo correr menos, pero salir corriendo, irme a pegar unos tiros ahí a la canasta de detrás del parque, o irme a andar, o escaparme si puedo, y no hay limitaciones de confinamiento. Salir, que me dé la luz, andar, despejarme. Y hay personas que son justo lo contrario, se meten debajo de 4 mantas, se ponen la almohada por encima, echan las persianas hacia abajo y quieren estar a oscuras, que nada le interrumpa ese momento de estar ahí escondido. Hay personas que necesitan música, algo alegre, y hay personas que ponen las baladas más tristes del mundo para hundirse en esos momentos y hacer luto por lo que está pasando. Hay personas que se hartan de ver la tele porque no tienen nada mejor que hacer. Y hay personas que no pueden soportar ni siquiera el susurro de otra persona hablándole. Unas lloran, otras no. Unas se hiperactivan y otras languidecen. Esa es la realidad de cada uno de nosotros. Pero ¿sabéis una cosa? Sea como sea tu carácter, sea como sea tu forma de batallar con los momentos difíciles, todos tenemos una cosa en común. Y escuchadlo bien. Todos tenemos que seguir adelante. Todos tenemos que seguir adelante. Y eso puede estar en contraposición con caer en el error de sentirnos poca cosa por estar pasando dificultades o pruebas, de no sentirnos dignos de ser de testimonio para nadie, porque mira lo que me está pasando a mí, cómo esto va a ser de bendición para otros. ¿Cómo voy a ir a la iglesia en este momento de dificultad? Mejor me quedo en casa y cuando las cosas vayan bien me expongo a los demás. Otro error de nuestros sentimientos y de nuestras percepciones, ¿verdad? Yo siempre me pregunto, ¿acaso sé yo lo que la otra persona está necesitando? ¿Acaso conozco sus pensamientos y sus sentimientos? ¿Es posible que una persona sepa que lo estoy pasando mal, pero que estoy ahí? ¿Solamente con mi actitud pueda estar bendiciendo su vida? ¿Es posible que escucharme orar en público pueda ser el mayor testimonio que pueda darle a una persona que lo está pasando igual o peor que yo? ¿Acaso sabemos lo que la otra persona está necesitando? Nosotros no, pero el Señor sí, ¿verdad? Y por eso, hermanos, la prueba no puede servir como mordaza a nuestras bocas. Porque el Evangelio, por si lo hemos olvidado, es poder de Dios. Jeremías no pudo reprimirlo dentro de sí. Decía, es que me quema. No puedo. Tengo que hablar del Señor, no puedo renegar de Él. Aun en medio de todo lo que me está pasando. No dejes que la prueba cierre tu boca. No dejes que la prueba ponga de manifiesto que las circunstancias pueden más que el Dios que tienes dentro. No tú, sino el Espíritu Santo del Señor obrando a través de ti. Y no pierdas de vista una cosa que Pablo experimentó y dijo a unos hermanos.
Si no hubiera sido por la prueba, no hubiera estado allí delante, hablando del Señor. ¿A quién? Pues piensa en ti mismo. Si no fuera por la prueba que estás pasando, por la enfermedad que estás pasando, igual no estarías hablando con el médico o con la doctora. Si no fuera por el problema que tienes, quizás no estarías hablando con el ecógrafo. Si no fuera por el problema que tienes, igual no estarías en un juicio. Si no fuera por el problema que tienes, no estarías con la policía, con el oftalmólogo, con el psicólogo o con quien sea. ¿Y por qué digo eso? Porque el Señor quiere que allí en medio hables de Él. Porque esas personas también necesitan que le hablen del Señor y a lo mejor el Señor quiere usarte a ti como medio para ello. Si no fuera por la prueba, no estarías allí. No habría estado yo allí tampoco. Hermano, Jeremías fue rechazado solo por las personas. Y él solo está ya a conciencia. Jeremías fue rechazado solo por las personas. Dios estaba a su lado como un poderoso gigante, porque había encomendado su causa a él. Estoy más que seguro, segurísimo, de que en esta mañana hay gente aquí, incluso yo mismo, que necesitamos que el Señor nos siga fortaleciendo, que necesitamos que el Señor traiga a nuestra mente que tenemos que encomendar a Él nuestra causa, que tenemos que confiar en Él, en su forma de actuar y aferrarnos a ese poder de Dios que es el Evangelio y la actuación de su vida. Sé que en casa hay personas que nos están escuchando en directo que están sufriendo, a pesar de estar actuando como fieles, a pesar de ser obedientes al Señor. Hermanos, Dios actúa aunque nosotros no le veamos. El tiempo nuestro no es el tiempo del Señor. Y a veces tenemos que aprender, como hemos leído en los Salmos, a esperar en Él, a confiar. La muestra más gráfica y viva de que sabemos quién es el Señor, qué le ocupa a Él y qué nos ocupa a nosotros. Y en medio de la situación que estemos pasando, como nos ha invitado Jeremías en el versículo 12, en el 13, cantar al Señor, alabarle. Que la prueba no cierre tu boca ni la mía. Me gustaría que pudiéramos orar. Y cuando pensaba en este tiempo, hermanos, pensaba que todos y cada uno de nosotros podemos estar en un momento diferente de todo lo que hemos visto en esta mañana. Si no te sientes identificado con nada de lo que hemos hablado, creo que tienes que darle gracias al Señor porque Él te está guardando, te está bendiciendo y te está cuidando. Porque Él, sea porque en tu corta edad o porque, no sé muy bien, porque el Señor ha querido bendecirte de esa manera, todo está en orden, pues tienes motivos para darle gracias al Señor. Pero si te has sentido identificado con algo en esta mañana de lo que el Señor ha transmitido a través de su palabra, de la experiencia de Jeremías, de la experiencia de los salmistas, creo que necesitamos ponernos delante del Señor y pedirle que nos ayude a encomendar nuestra causa a Él. No a nuestros criterios, no a nuestros sentimientos, no a nuestra percepción de las cosas, a encomendársela a Él, a confiar en Él. Me gustaría orar por todos nosotros. Si quieres ponerte en pie, si quieres arrodillarte ahí donde estás, si quieres pasar aquí al frente, hermanos, me da igual. Pero que sea porque sientes la necesidad imperiosa de entregar tu vida al Señor y de entregarle también tu causa a Él. Posiblemente estés aquí todavía, aunque ya llevamos tiempo hablando acerca de que los planes de Dios es que entregues tu vida
a Él. Es posible que no lo hayas hecho todavía. Y posiblemente este momento quieras tomarlo para eso. Para decirle, Señor, si todo esto es verdad, yo lo quiero para mí. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero que tú entres en mí y, como hemos leído en los Salmos, que me enseñes el camino, que me enseñes tu guía, que tu palabra empiece a ser la guía de mi vida para poner sentido a todo aquello que he roto. El Señor está en la rueda y Él está deseando transformar tu vida y Él está deseando transformar nuestra iglesia. Y espero también que este tiempo sea un tiempo en el que podamos pedirle eso a nuestro Señor. Oramos.